Hola papitos, buenas noches. Les damos la bienvenida con la alegría del Señor. Me presento, mi nombre es Cari y yo doy mi servicio en Nuestra Señora de Fátima. Y les presento a mis compañeras, Pris. Mi nombre es Priscila Morales y mi servicio lo presto en la capilla de San José de Cristo Rey. Mi nombre es María Elena Alcaraz y también presto mi servicio en la capilla de Cristo Rey. Gracias, Male. Pues bueno, antes de iniciar con nuestro tema, los invito a que nos pongamos en nuestras manos de nuestro Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos ilumine, nos guíe, nos dé el entendimiento para que de esa manera acojamos las enseñanzas que Él nos va a transmitir el día de hoy con mucho amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. Amén. Casi siempre, cuando alguien quiere mostrarte su afecto y amistad, es común que te invite a su casa. Y hay dos hechos importantes que suceden: la conversación y la comida. En la celebración de la Santa Misa, es Jesús quien nos invita a participar de su amistad, en la que también encontramos estos dos momentos importantes. La conversación, que es cuando Jesús nos habla a través de su palabra y nosotros le respondemos con nuestras oraciones. Y la comida, cuando Jesús nos ofrece el banquete de la Eucaristía, donde nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. ¿Pero de dónde surge la celebración de la Santa Misa? Les platico. La Pascua judía era la fiesta más grande e importante del pueblo judío, pues recordaban el haber sido liberados de la esclavitud sufrida en Egipto. Este acontecimiento sucedió unos 1250 años antes de que Jesús naciera. Esta fiesta tenía como fin hacer presente el gran prodigio que Dios había hecho a favor de ese pueblo. La Pascua la celebraban con una gran cena llena de ritos y de signos. En ella se comía un cordero ofrecido a Dios, hierbas amargas y pan sin levadura. Bebían vino y recordaban no solo el dolor de la esclavitud, sino la alegría de haber sido liberados con brazo fuerte y mano poderosa. Jesús, como buen judío, celebraba la Pascua cada año, como era costumbre de su pueblo, pero hacia el año 33 de su vida terrena, después de haber pasado haciendo el bien y predicando el reino de Dios, reconociendo en su corazón que le esperaba, pues sabía que no todos habían recibido su mensaje, quiso dar un nuevo sentido a esta celebración. Esa última cena pascual no fue igual a las anteriores. Jesús sabía que se acercaban momentos difíciles y se preparaban para su paso definitivo de este mundo al Padre. Estaba preparando su propia Pascua. Recordemos que Pascua significa paso. Por ello, aquella cena adquirió un sentido nuevo y pleno, un sentido de despedida, sí, pero al mismo tiempo un sentido de su presencia misteriosa para siempre en aquella forma de celebrar. Recordemos lo que Jesús dijo e hizo en aquella noche. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dijo: «Como he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir». Jesús tomó el pan, dio gracias y pronunció unas palabras que jamás antes se habían escuchado. «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Lo que Jesús estaba diciendo a sus amigos sobre entregar su cuerpo y derramar su sangre se haría realidad apenas unas horas después. Recordemos que inmediatamente después de la última cena, Jesús y los suyos salieron rumbo al Monte de los Olivos para orar,
y ahí fue donde lo tomaron preso. Así comenzaba su pasión, es decir, los eventos que lo llevarían hasta la entrega de su propio cuerpo y al derramar su sangre en la cruz, sellando así una nueva alianza, es decir, un nuevo pacto de amor entre Dios y su nuevo pueblo. Después de enterrar a Jesús, sus discípulos tenían miedo, vivían escondidos. La muerte del Señor los había entristecido de tal forma que no lograban comprender aquellos acontecimientos. Recordemos cómo un día 2 de ellos iban de camino al poblado de Emaús. Cuando Jesús se les apareció, platicaron largo rato, compartieron de lo que había en su corazón, pero no fueron capaces de reconocerle hasta que, al invitarlo a cenar y cuando estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Fue ahí donde sus ojos se abrieron y aunque él había desaparecido, descubrieron que era Jesús resucitado. Recordaron los gestos, los signos, su forma de bendecir el pan y el vino. Recordaron lo que habían vivido con él en esa última cena. Y sin importar la hora y muy alegres, regresaron a contarles a sus hermanos que el Maestro había estado con ellos, que estaba vivo y que lo habían reconocido en la fracción del pan. Jesús, que había prometido que no los dejaría solos, se les apareció muchas veces para darles ánimo, para decirles que estaba vivo, para hablarles del reino de Dios, para darles instrucciones, para recordarles la promesa de enviarles al Espíritu Santo. Fue así como poco a poco los discípulos fueron comprendiendo todas las palabras que Jesús les había dicho y todo lo que significaba aquella última cena. Jesús todo lo había transformado. Ahora se daban cuenta de que Él era el Cordero de Dios, que Él mismo era la comida y la bebida, que Él había hecho un pacto nuevo al ser inmolado en la cruz, que su cuerpo entregado y su sangre derramada serían, en fin, una gran bendición para todos aquellos que a lo largo de la historia se decidieran a seguirlo. Y entonces comenzaron a reunirse en comunidad, dice la palabra en Hechos 2:42, que escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, vivían unidos y participaban de la fracción del pan y de las oraciones. Los primeros cristianos comprendieron que el sacrificio de Jesús era lo central, lo más importante, y por ello se reunían el primer día de la semana, o sea, el día domingo, para celebrarlo. Cada vez que formaban una nueva comunidad de seguidores de Jesús, le transmitían esta gran noticia. Y así se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Y así seguiremos transmitiéndolo a nuestras generaciones futuras. Como ven, en la celebración de la Santa Misa solo hacemos lo que Jesús nos pidió. Es muy importante saber que nosotros no somos solo espectadores, sino que participamos. Cuando somos espectadores solo recibimos, pero cuando participamos es un dar y recibir, ¿verdad? Bueno, como nosotros participamos en esta gran celebración, es muy importante tener muy claro cuál es el horario de la Santa Misa a la que nos gustaría participar. Apartar en el tiempo de nuestro día domingo un horario especial para Dios. Llegar a tiempo, vestirnos de modo acorde a esa gran ocasión, vestirnos para Dios. Evitar toda distracción posible que nos impida vivir cada momento de la Santa Misa. Responder con nuestras palabras y con nuestro cuerpo cada acción. Recordemos que hay momentos en los que nos ponemos de pie, nos sentamos y nos hincamos. Pero también de máxima importancia conocer las partes de la Santa Misa o también llamada Eucaristía. La Santa Misa se divide en 2 partes. Liturgia de la palabra, donde incluye los ritos iniciales. En esta parte nos alimentamos de su palabra.
y liturgia eucarística, que contiene los ritos de despedida. Aquí es donde nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre. Pero veamos más a fondo cada una de estas partes. Iniciamos con liturgia de la palabra. Adelante. Damos inicio con nuestro tema la Eucaristía y sus momentos, parte 1. La Eucaristía se divide en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. El día de hoy nos centraremos en la primera parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. ¿Por qué es tan importante la palabra? Debemos considerar que la palabra que nosotros escuchamos en cada Eucaristía es la misma que fue dirigida a Abraham, a Moisés, a los profetas, a los apóstoles, a todos los pueblos y hoy en día a todos nosotros. Porque en ella Dios nos expresa su voluntad, su amor por toda la humanidad para que penetre en nuestros corazones y poco a poco nos transforme, nos haga más fuertes y más abiertos al encuentro con Él por medio de Cristo en la Eucaristía. La misma palabra que Dios nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca de Dios. Por eso, cuando nos reunimos en la Eucaristía, nos alimentamos tanto de la palabra de Dios como de su cuerpo. La liturgia de la palabra se divide en ritos iniciales y escucha de la palabra. Los ritos iniciales son la procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el gloria y la oración colecta. Y en la escucha de la palabra tenemos primera lectura, salmo, segunda lectura, aleluya, evangelio, homilía, credo, oración universal. Dentro de los ritos iniciales tenemos el canto de entrada. Este nos ayuda precisamente a entrar en la celebración. Por tanto, el canto de entrada tiene triple finalidad: abrir la celebración, promover la unión de quienes estamos congregados e introduce también nuestro espíritu en la celebración. Además, acompaña la procesión del sacerdote y los ministros. Como asamblea, nos permite expresar los sentimientos de alegría y entusiasmo con los que en ese día nos reunimos en comunidad para encontrarnos con nuestro Padre. Por lo tanto, todos estamos invitados a cantar y mostrar a Dios esa alegría de poder estar ahí. Una vez terminado el canto, el celebrante inicia diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recordándonos que es Dios quien nos invita y nos reúne, por lo que nosotros respondemos a esa invitación diciendo amén, que quiere decir así sea, acepto. Después, el sacerdote nos saluda con el buen deseo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Tal vez estamos tan acostumbrados a escuchar este deseo que no nos hemos dado cuenta de lo hermoso que es, pues con él el sacerdote anuncia a la comunidad reunida el deseo de que el Señor esté con nosotros, para que podamos acoger su gracia, su amor y la unión con el Espíritu Santo. Es un saludo con un deseo tan especial que nosotros como asamblea contestamos: y con tu espíritu. El espíritu es la dimensión más noble de una persona, es su lado más íntimo.
Por tanto, y con tu espíritu, es una respuesta muy solemne. Es mucho más que decir un simple y contigo, pues de esta manera estamos reconociendo también la dignidad y la importancia del sacerdote que preside la Eucaristía, pues en él está de modo especial el Espíritu Santo recibido en el sacramento de orden sacerdotal. Entonces, al nosotros decir, y con tu espíritu, estamos deseando que también con el sacerdote esté esa misma gracia, ese mismo amor del Padre y esa comunión del Espíritu Santo que Él primero nos deseó. Cuando el Señor nos llama a escuchar su palabra y a participar en su mesa, es tan importante esa invitación que debemos estar preparados para el momento. Por eso, el sacerdote nos exhorta a un acto de arrepentimiento diciendo: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento, en silencio, reflexionamos qué grande es el amor de Dios y que en ocasiones mi amor no ha sido suficiente para corresponder a su gran amor. Y después decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Con esta oración reconocemos que somos frágiles y fallamos con el pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras obras y con nuestras omisiones. Por lo que decimos que nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados frente a nuestros hermanos, a ellos, a María, a los ángeles y a los santos. Les pedimos que intercedan por nosotros, así todos oramos por nosotros. ¿Pueden imaginar lo intensa que es esa oración? Después de esta reflexión, nos unimos con toda sinceridad a las palabras del sacerdote. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seguros del amor de Dios, invocamos ahora de nuevo su misericordia y decimos o cantamos: tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. En este momento es cuando podemos limpiar nuestra vestidura blanca. Así es cuando las pequeñas manchas pueden quitarse, reconociendo que hemos tenido tropiezos. Juntos, en comunidad, pedimos que nos perdonen nuestros pecados. Es cuando el viñador limpia los sarmientos, los prepara para tomar la savia que fluye de la vid verdadera. Es por ello que es necesario llegar temprano a misa para poder participar en la limpieza de nuestra vestidura y así poder participar y disfrutar del banquete que nos ha preparado. Expresamos después nuestra alabanza a Dios cantando o recitando el Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Si se dan cuenta, con esta hermosa alabanza le estamos dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para reconocer a Dios que es todopoderoso sobre todas las cosas, y rendirle el honor, el tributo y la gloria que Él se merece, y al mismo tiempo manifestarle nuestra necesidad de Él. Es importante saber que gloria en tiempos de espera de una fiesta litúrgica como el Adviento o la Cuaresma no se recita. Una vez que glorificamos a Dios, damos paso a la oración colecta. En esta oración, el sacerdote recoge las intenciones de todos los asistentes para presentarlas a Dios. Por lo tanto, es una invitación a unirnos a la oración, pues en ella podemos expresar a Dios las intenciones con las que ese día celebramos la Eucaristía. Puede ser en voz baja o mentalmente. Ya que nos hemos reconocido pecadores, hemos limpiado nuestra vestidura, hemos alabado a Dios por su inmensa gloria y hemos presentado nuestras intenciones, estamos preparados para escuchar la palabra de Dios e iniciamos la escucha de la primera lectura. Esta es tomada del Antiguo Testamento. Nos habla de la creación, del diluvio y de todo lo que sucedió antes de que Jesús naciera. Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. Después sigue el Salmo. El salmista o lector proclama las estrofas mientras la comunidad escucha y participa con su respuesta. Así como Dios nos ha hablado a través de la primera lectura, nosotros, con la misma palabra de Dios, contestamos demostrando así nuestra alegría y gratitud. Pues los salmos son cantos de alabanza, de agradecimiento, de súplica, de arrepentimiento, de reconocimiento de la bondad y la grandeza de Dios. Damos paso a la segunda lectura, la cual es tomada del Nuevo Testamento. Es importante considerar que después de que Jesús murió y resucitó, sus apóstoles anunciaban su resurrección recorriendo muchas comunidades y les enviaban cartas, las cuales eran leídas cuando se reunían a celebrar la Eucaristía, y en ellas explicaban las enseñanzas de Jesús. Estas nos ayudan a entender muchas tradiciones de la Iglesia y conocer cómo vivían los primeros cristianos. Dios, por tanto, en la segunda lectura nos habla a través de los apóstoles. Ya que escuchamos las lecturas, cantamos Aleluya, que en hebreo quiere decir alaben al Señor. Y lo cantamos antes y después de la antífona del Evangelio. La antífona del Evangelio nos ayuda a entender la parte central del Evangelio. Continuamos con el Evangelio. Esta lectura es la más solemne. Es proclamada por el sacerdote, quien mientras hace una reverencia al altar, dice la siguiente oración: Purifica, Señor, mis labios y mi corazón, para que anuncie dignamente el Evangelio. Evangelio significa buena nueva, y es tomado de alguno de los 4 evangelistas de la Sagrada Escritura, de acuerdo al ciclo litúrgico. El Evangelio es el más solemne,
porque es la vida y enseñanzas de Jesús. Por medio de este, podemos conocer cómo era Jesús, qué hacía, la bondad y el poder que en ese entonces demostró enseñando a sus multitudes, curándolas de sus males, y que aún está presente en su iglesia y obra en cada uno de nosotros. En signo del respeto que merece, nosotros nos ponemos de pie para escucharlo. Y también, antes de escucharlo, nos ponemos una cruz sobre nuestra frente, una sobre nuestros labios y una sobre nuestro corazón, porque queremos que la palabra de Dios ilumine nuestra mente, que nuestros labios sean capaces de repetirla y nuestro corazón se encienda con ella. Después de escuchar el Evangelio, el sacerdote comparte la homilía. Esta es la explicación de las lecturas que hemos escuchado y nos ayuda a descubrir lo que nos dice la palabra de Dios en nuestros días. El sacerdote actualiza el mensaje de la Escritura para iluminar la vida y situaciones que vivimos. Estamos tan contentos por escuchar su palabra que cuando termina respondemos con el credo. En esta expresamos nuestra fe en Dios uno y trino y en la iglesia a la que pertenecemos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Debemos descartar que en el credo no es un rezo, sino la confesión de nuestra fe. El credo, además de ser una declaración doctrinal, fue enseñado desde los primeros siglos del cristianismo a los creyentes que recibían el Evangelio como mensaje de fe para la salvación de sus almas, de tal manera que con conocimiento y discernimiento fueran bautizados para dar testimonio al mundo que han muerto con Cristo para ser renacidos justamente con Él, por medio del poder del Espíritu Santo. En el credo se relata la historia de Jesús, que pasó por la tierra y de su sufrimiento. Por lo tanto, con el credo estamos proclamando la identidad de bautizados, nuestro ser familia de Dios y nuestra permanencia a la vida verdadera. El credo se puede hacer de distintas maneras. Está la profesión de fe que todos conocemos. Está el credo de los apóstoles, o también en algunas ocasiones se puede mediante preguntas y respuestas, en cuyo caso debemos contestar en singular: sí creo. En la oración universal, después de haber escuchado
al mirar dentro de nosotros y alrededor, sentimos la necesidad de que sean satisfechas nuestras necesidades. Y rogamos por todos los hombres, por el Papa, por la Iglesia, el Estado y por las necesidades. Exponemos a Dios nuestros deseos y juntos, haciendo oración diciendo: escúchanos, Señor. En estos momentos, la comunidad ora al Señor por todos, por los presentes y los ausentes. El sacerdote toma todas nuestras necesidades y se las presenta a Dios. Con una oración universal, llenos de amor y agradecimiento a Dios, ponemos fin a la liturgia de la palabra, dando espacio para la liturgia eucarística, y con el corazón lleno de gozo nos disponemos a participar en el banquete eucarístico. Hemos llegado al final de nuestro tema y consideramos importante retomar algunos puntos. En el acto penitencial reconocemos nuestras faltas, pedimos perdón por ellas y limpiamos nuestra vestidura. Con el ten piedad, imploramos la misericordia de Dios. En el Gloria, alabamos a Dios por su grandeza. En la escucha de la palabra, con un corazón dispuesto, escuchamos las enseñanzas de Jesús. En el credo, respondemos con fe y confianza en el amor de Dios. Y en la oración universal, iluminados, pedimos por todas nuestras necesidades y las de nuestra hermana humanidad. Bien, pues les agradecemos nos hayan acompañado. Esperamos en verdad que todo lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido nosotras, les pueda ayudar a vivir más plenamente la Eucaristía. Que ahora que conocemos cada una de sus partes, podamos saborearlas y vivir bien nuestra Eucaristía. Los esperamos el día de mañana para que puedan conectarse y seguir escuchando la segunda parte. También es muy interesante y muy enriquecedora. Ojalá que nos puedan acompañar. Agradecemos también a Dios porque nos permitió estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo. A Él sea la gloria y el honor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, hasta mañana.